¿A dónde va tu conciencia en el sueño? Revelaciones sagradas que nadie conoce. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una noche oscura, con la presión del mundo empujando mi pecho. En la penumbra de mi habitación, la luz de la luna se deslizaba a través de la ventana como un susurro, recordándome la vastedad que había fuera de mí. Me senté en el suelo, las piernas cruzadas, respirando lentamente, mientras el silencio abrazaba mis pensamientos. A medida que entraba en un trance, algo cambió. Era una sensación intensa, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mis pensamientos se dispersaron, y me vi arrastrado a un lugar donde las sombras se movían con vida propia. Recordé la advertencia de mi maestro: tu conciencia puede llevarte a lugares donde los secretos son peligrosos. Vi parpadear formas en la oscuridad, figuras conocidas y desconocidas. Estaban susurrando, y aunque no entendía las palabras, una parte de mí sabía que tenían un mensaje vital. La brisa se convirtió en un eco, llevándome más profundamente hacia un mar de sueños y revelaciones. Pude escuchar risas lejanías, pero la sensación de inquietud crecía. Un viento helado cruzó mi piel, sentía un tirón en mi interior, una pregunta a gritos: ¿qué significan estas visiones? Un árbol enorme apareció en mi mente, sus raíces se extendían como brazos, abrazando la tierra y los secretos sagrados. ¿Por qué ahora?, me pregunté, sintiendo el miedo y la curiosidad entrelazados en un nudito en mi garganta. Las sombras comenzaron a desaparecer, dejando solo un símbolo brillante en la oscuridad, pulsando como un corazón. En ese momento, una visión abrupta me inundó. Me vi a mí mismo en un camino de luces, pero al final, había una bifurcación. Me enfrenté a una voz profunda que resonó en mi alma: elige bien, lo que encuentres aquí puede cambiarlo todo. Esa voz era de un poder inimaginable, llena de advertencias y promesas. Así, con el corazón acelerado, pregunté: ¿dónde estoy realmente? ¿Qué debo hacer? Pero la voz se desvaneció, dejando solo un eco de incertidumbre y el brillo del símbolo retumbando en mi mente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto, y mientras estés ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Al despertar de aquel estado reverberante, un brillo tenue iluminaba mi habitación, como si el universo hubiera decidido arrojarme una luz sobre el camino que debía recorrer. Sentía que lo vivido en mi meditación no era solo un juego de luces y sonidos. Algo real había emergido de esa oscuridad, un llamado. Mis pasos se sentían pesados, aunque ligero era mi corazón por dentro, mientras salía al jardín. El aire fresco acariciaba mi piel y el canto de los pájaros resonaba en mis oídos, como si me invitaran a escuchar algo más allá de la melodía simple de la naturaleza. Me senté sobre la hierba, y al cerrar los ojos otra vez, traté de revisitar aquella bifurcación en mi visión. Aparecieron ante mí las dos opciones que había vislumbrado. La primera, un sendero de luces resplandecientes, prometía claridad y revelaciones de sabiduría ancestral. La segunda, oscura y espectral, presentaba una tentación irracional, algo que me atraía a pesar de sus sombras amenazantes. ¿Por qué me llaman ambos?, cuestioné en silencio, sintiendo un tira y afloja en mi alma. En ese espacio intermedio, algo cambió. Una figura emergió de la neblina de mis pensamientos. Era un anciano, de mirada profunda y una sonrisa enigmática. Su presencia era reconfortante, como un abrazo cálido en medio del desasosiego. «¿Has sentido el eco de tus decisiones?», dijo, su voz resonando como el viento en los árboles. El camino de la luz ilumina lo que ya sabes, mientras que la oscuridad revela lo que no estás listo para enfrentar. Pero te ofreceré una guía. Con un movimiento de su mano, las imágenes comenzaron a desplegarse ante mí. La luz se transformó en recuerdos, momentos de mi vida donde había optado por ignorar lo que mi interior pedía gritar. La oscuridad, en cambio, se convirtió en un laberinto de posibilidades.
Cada opción un destino, cada elección un nuevo camino, enredado en un hilo que solo yo podía deshacer. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que debo elegir?, pregunté, sintiendo una mezcla de desesperación y esperanza. El anciano me miró con una compasión infinita y alcanzó su mano hacia mí. La respuesta no está solamente en el camino que elijas, sino en el destello de tu propio ser. La elección que resuena en tu corazón será siempre la correcta. Cuando contemplé esa posibilidad, un nuevo símbolo emergió ante mí. Este era un círculo con un punto en el centro, pulsando con energía vibrante. ¿Qué representaba? Este símbolo, hijo mío, es el viaje infinito, dijo el anciano. Significa que, al elegir, no solo transformas tu vida, sino que también co-creas el destino de otros. Al abrir los ojos de nuevo, sentí una renovada claridad y desafío. El sol comenzaba a hacerse presente sobre el horizonte, iluminando mi jardín de una manera que nunca antes había percibido. Sentí en mí mismo la inquietante pregunta, ¿a dónde va mi conciencia en las decisiones que están por venir? A medida que el día comenzaba a florecer, los ecos de las visiones danzaban en mi mente. Tenía un camino delante de mí, pero las bifurcaciones aún no estaban claras. ¿Era el camino de la luz el que debía seguir, o podría atreverme a descender en la oscuridad para encontrarme a mí mismo de una manera que nunca había imaginado? Con el sol en la cima, la luz que baña el jardín parecía jugar con mis pensamientos, empujándolos a un rincón del alma donde las respuestas esperaban ansiosas ser reveladas. Me levanté lentamente, sintiendo como la hierba aún guardaba el frescor de la mañana. Cada hoja y ramo parecían vibrar con un mensaje oculto, algo que aún no había podido descifrar. Caminé por el sendero que serpenteaba entre los árboles, los cuales se alzaban como guardianes de secretos olvidados. Los susurros del viento me decían que debía prestar atención a cada detalle. En una esquina del jardín, encontré una piedra lisa que brillaba bajo la luz del sol, un pequeño altar de la naturaleza. Al tocar su superficie, una visión surgió súbitamente, un océano en calma, reflejando el cielo de un azul profundo, donde cada ola era un latido de mi ser. ¿Qué significa esto?, murmuré, sintiendo una conexión intensa con la escena que emergía en mi mente. En ese momento, la imagen del anciano apareció de nuevo, esta vez en la orilla del océano. El agua, como tu alma, tiene la capacidad de reflejar y, al mismo tiempo, de sumergir. Recuerda que hay profundidad en lo que parece superficial, me dijo, sus ojos llenos de una sabiduría infinita. Mientras observaba la imagen, sentí la necesidad de dejarme llevar por esas olas. Pero al mismo tiempo, un temor comenzó a asomar. ¿Y si me ahogo? ¿Qué pasa si me pierdo en la inmensidad? El anciano sonrió con suavidad. El miedo es solo el eco de lo desconocido. Enfrentar lo que temes es una forma de descubrir la verdadera esencia que llevas dentro. Decidido a afrontar mis propios ecos de miedo, me adentré en el océano de mis pensamientos. La luz comenzó a desvanecerse, sumiéndome en un espacio más oscuro. Pero en lugar de angustia, sentí curiosidad, un deseo ardiente de explorar esos territorios inexplorados. Las olas comenzaron a transformarse, llevándome a visiones de momentos de mi vida en los que había optado por lo seguro, por lo conocido. Aquí aparecían mis límites, mis autolimitaciones y ese constante silencio que había sucumbido a mi voz interior. ¿Y si te liberarás de esos grilletes?, preguntó el anciano, su presencia trató de calmarme. Las preguntas lúcidas son el faro que ilumina la sombra. Cada respuesta te acercará a la verdad que estás buscando. En ese instante, un torrente de energía me recorrió. Imaginé romper las cadenas invisibles que me mantenían anclado a lo predecible. Al abrir los ojos, el jardín se sentía más vivo que nunca, cada interior de la flora pareciendo vibrar con un nuevo significado. Un ligero viento acarició mi rostro, llevándome a un nuevo plano de atención. En el centro del jardín, un pájaro se detuvo en una rama, cantando una melodía que resonaba con la vibración del universo. Su canto era un recordatorio de que también yo tenía una voz que debía ser escuchada, pero, mientras la música de la vida continuaba a su alrededor, una nueva pregunta comenzó a bucear en mi mente: ¿y si mi verdad no solo afectara mi destino, sino el de aquellos que me rodean? En esta maraña de decisiones, la oscuridad y la luz colaboraban. Podría ser que el sendero hacia la luz incluyera la comprensión de la oscuridad misma, y entonces, el eco del canto del pájaro se transformó en una pregunta:
¿Qué pasaría si lo desconocido que temes se convierte en la fuente de tu mayor luz? La respuesta al canto del pájaro resonó en mi interior como el eco de un tambor distante, invitándome a explorar más allá de las fronteras invisibles que había trazado en mi mente. Un paso más adentro del jardín y descubrí que cada rincón parecía cargado de significado. Las flores, con sus colores vibrantes, danzaban al ritmo del viento, como si supieran que eran parte de un tejido mayor, un mensaje del universo. Continué mi caminata, sintiendo que los árboles se inclinaban hacia mí, sus ramas extendiéndose como brazos examinado por un niño curioso. Mis pensamientos volaban hacia un horizonte donde cada decisión se podía transformar en un nuevo camino. Pero, consciente de la fragilidad de mis elecciones, un susurro se filtró: ¿qué pasa si tus elecciones reflejan no solo tus deseos, sino también tus miedos? Me detuve en seco. La pregunta me revolvió por dentro, revelando un punto ciego que había ignorado. Los miedos, aquellos viejos conocidos, podrían estar entrelazados con cada anhelo, renombrando mis aspiraciones y presentándolas como anclajes de lo que yo creía ser. Decidí entonces acomodar mis pensamientos para descubrir qué había detrás de mis temores. ¿Acaso eran bloques en mi camino o escalones hacia mi verdadero ser? Un destello de luz se filtró entre las hojas, iluminando un sendero menos transitado. Con un nuevo propósito, me dirigí hacia él. La sensación de inseguridad palpitaba dentro de mí, pero esta vez, la acompañaba una chispa de valentía. Debo enfrentar estos miedos de frente, me dije, sintiendo cada paso como un acto de reivindicación. Al avanzar, el canto del pájaro se convirtió en un murmullo armonioso, llenándome de esperanza. Iba dejando atrás las sombras de mis autolimitaciones, y una especie de sabiduría emergía de la oscuridad que me había acompañado. Las visiones de mi vida desenfrenada revelaban patrones de comportamiento donde el miedo influía en mis acciones, impidiéndome alcanzar la verdad que buscaba. En una pequeña cueva natural formada por raíces de un árbol antiguo, tomé asiento. Allí, a la sombra de lo desconocido, la voz del anciano resonaba de nuevo. Enfrentarte a lo que temes no solo transforma tu realidad, también te conecta con la esencia de otros. La luz que brilla en ti vibra en todos aquellos a quienes tocas. Cerré los ojos, permitiendo que sus palabras interiorizaran en cada fibra de mi ser. A medida que respiraba, los colores del jardín parecían intensificarse, como si mis emociones se tradujeran en matices piramidales de vida. En aquel momento de quietud, una visión emergió, una red de luces conectando corazones, resonando con cada elección audaz que tome. Pero entonces, se agolpó una nueva preocupación: ¿está lista mi voz para ser escuchada en este vasto universo? La claridad del jardín se oscureció mientras la pregunta se formaba con fuerza. Era un llamado vital que no podía ignorar, una invitación a abrir mi ser a lo que verdaderamente era. Solo entonces percibí que lo desconocido, que mis miedos representaban, también contenía la magia de todo lo que podría ser. Afuera, la brisa trajo consigo el canto del pájaro, sosteniendo la misma pregunta: ¿a dónde va tu conciencia en el sueño? La incertidumbre se aferró a mí, pero la posibilidad de que cada pensamiento, cada emoción y cada sacrificio nos tejen en la historia del mundo resultaba cada vez más cristalina y vibrante. Mi búsqueda interior me había llevado hasta aquí, pero había tanto más por descubrir. La cueva, mi refugio temporal, aguardaba nuevas revelaciones. ¿Y si el verdadero viaje apenas comenzara en el instante en que elijo escucharme y abrazar lo desconocido? En la penumbra de la cueva, el tiempo parecía dilatarse, como si cada segundo extrajera sus raíces de la trama del mundo exterior. Las paredes, cubiertas de humedad y musgo, pulsaban con una energía serena, invitándome a escuchar más allá de lo evidente. Allí, rodeado por lo primigenio y lo ancestral, la revelación de una verdad olvidada comenzaba a tomar forma. Con cada respiración, me sentía guiado hacia una profundidad mayor. Los ecos del jardín parecían susurrar en mi oído: la esencia de tu ser clama por libertad. Me pregunté qué significaría ser verdaderamente libre, si las cadenas de mis temores estaban aún atadas a mis pensamientos. Esta vez, en lugar de resistirme, me dejé llevar por el hilo de la curiosidad. Desde el interior de la cueva, una luz tenue emergió de un pequeño agujero en la roca. Intrigado, me acerqué y descubrí que al otro lado había un paisaje completamente diferente, una extensión de agua cristalina que reflejaba el cielo y sus nubes.
Intrigado por el destello de aquel paraíso oculto, me pregunté si tenía el valor de cruzar al otro lado. ¿Qué hay en ese lugar que aún no he visto? Pensé, sin poder contenerme, extendí la mano y la sumergí en el agua. La frialdad me despertó del trance, y sentí una vibración que resonaba en armonía con el canto del pájaro. Era como si el agua supiera de mis luchas internas y me ofreciera un bálsamo. Entonces, surgieron imágenes en mi mente, momentos de mi vida donde había permitido que el miedo dictara mis pasos, donde había dejado que las sombras ofuscaran la luz de mis deseos auténticos. Seguí sumergiendo mis manos, sintiendo cómo el agua se adaptaba y fluía a mi alrededor. Cada decisión es como una gota en este río, reflexioné, y hasta ahora, he dejado que las corrientes de mis temores alteren el curso de mi vida. La comprensión estalló en mi interior. No se trataba de erradicar mis miedos, sino de aprender a navegar a través de ellos. A medida que mis pensamientos se entrelazaban con la corriente, una visión emergió. Aquellos momentos de indecisión y dolor eran también escalones necesarios, puentes hacia el descubrimiento de mi esencia. La vulnerabilidad de enfrentar mis temores me estaba acercando a una verdad más extensa. Y si mi voz resuena en otros que también buscan su camino, se me ocurrió, de repente, el canto del pájaro se intensificó en una melodía casi mágica, como si celebrara mi conexión con esa verdad. El despertar de tu voz puede ser el susurro que otros necesitan para descifrar sus propias dudas, parecía decirme. En un arrebato de claridad, imaginé que cada persona en el mundo tenía su propia cueva, su propio jardín, su propio río al que navegar. Y yo, al compartir mis luchas y victorias, podría inspirar a otros a salir de su propio silencio. Pero entonces, una inquietud surgió dentro de mí. ¿Estoy listo para compartir mi historia, aún sabiendo que podría ser vulnerable? ¿Qué pasaría si me encuentran débil o ridículo? Mi corazón latía con cada pregunta, el miedo volvía a asomarse, y aunque sabía que debía enfrentarlo, sabía que estaba a punto de dar un salto sin red. La luz del agujero se intensificó como un faro, brillando con la promesa de lo desconocido. El agua de mis manos temblaba en respuesta, reflejando no solo lo que había sido, sino también todo lo que podía ser. Debo cruzar este umbral, me dije, sintiendo la irresistible atracción de lo que se revelaría al otro lado. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso, un último susurro penetró mi mente. ¿Qué tan profundo estás dispuesto a sumergirte en la aceptación de tu historia? Mientras la imagen del agua y del paisaje comenzaba a desvanecerse, su esencia se mantenía viva en mi corazón. Yo, abrazando mis miedos y mis anhelos, me preparaba para salir de la cueva. Pero, ¿realmente estaba listo para dejar de lado la incertidumbre y entregarme al viaje más grande que había comenzado? La luz del agujero se transformó en un portal que pareció invitarme, y con un respiro profundo, di un paso hacia adelante. Al cruzar la umbral, el aire fresco me envolvió, y un nuevo mundo se desplegó ante mis ojos. La brillantez del paisaje me deslumbró, la superficie del agua vibraba como un espejo líquido, los colores se intensificaban en una sinfonía de azules y verdes, y el canto de las aves se convertía en un himno a la vida. Mientras miraba el reflejo de mí mismo en el agua, noté pequeños destellos que surgían de lo profundo. Intrigado, me acerqué más, agachándome para observar mejor. En el fondo, vi imágenes que emergían y desaparecían. Eran escenas de recuerdos pasados, momentos de alegría y de tristeza que parecían danzar en las aguas. Algunos retratos despertaron una risa genuina en mí, mientras que otros provocaron una punzada en mi corazón. ¿Y si cada una de estas imágenes es una lección disfrazada? Me pregunté. Mi mente comenzó a elaborar una conexión entre esos destellos y el viaje que había emprendido. Cada recuerdo es un maestro, y yo soy el aprendiz, reflexioné, comprendiendo que cada experiencia vivida, por dolorosa que fuera, había contribuido a mi crecimiento. Sin embargo, aún quedaba la sombra de la incertidumbre. Podría abrazar esos recuerdos y, simultáneamente, abrirme a la posibilidad de que lo peor que había enfrente de mí fuera tan solo un recuerdo del pasado. Después de un instante de contemplación, decidí que debía bajar más la mirada, adentrándome en las profundidades. Si me sumerjo, ¿qué otras verdades podrían revelarse? Pensé mientras el agua parecía pedirme que me entregara a la experiencia. Entonces, de repente, el canto de las aves cambió, adoptando un tono más melancólico.
Fue como si la naturaleza respondiera a mi deseo de ver más allá de la vibrante superficie del agua. Con un impulso de valentía, cerré los ojos y dejé que el agua me abrazara. Las corrientes comenzaron a rodearme, fluyendo suavemente a mi alrededor. Sentí que las imágenes se tornaban más vívidas, como si cada destello narrara una historia, fracasos que se habían convertido en sabiduría, encuentros que habían dejado huellas en mi alma, y revelaciones que habían cambiado mi rumbo. En medio de esa experiencia, percibí una figura familiar emergiendo del fondo. Era yo mismo, pero en una versión más joven, una representación de mi pasado más reciente. ¿Por qué temías?, preguntó esa imagen de mí, su voz resonando con una comprensión profunda. ¿Por qué te aferras a las sombras cuando la luz siempre está ahí, esperando ser abrazada? Ese simple cuestionamiento resonó como un eco en mi ser, provocando un despertar de emociones. La lucha interna que había llevado durante tantos años salió a la superficie. ¿Por qué había permitido que el miedo me definiera? En un momento de lucidez, el agua me habló de nuevo, y sentí que mis miedos eran más como corrientes naturales que debía aprender a navegar, no como obstáculos que debían ser derrotados. Al abrir los ojos, el reflejo en el agua parecía más claro. La aceptación es la llave, comprendí. La aceptación de mis historias, de mis luchas, de las partes de mí que a menudo había relegado a la sombra. Y si compartir mi viaje pudiera encender una chispa en otros que necesitan escuchar esta verdad, pensaba con la esperanza de que esas cartas del alma también resonaran en otros corazones, pero, justo al borde de la realización, el cielo se oscureció repentinamente, nubes densas cubriendo la luz. Me sentí como si hubiera interrumpido un momento sagrado. Una intensa energía llenó el aire, y aunque el temor me acechaba, una voz profunda y suave se manifestaba en mi interior: no temas a la tormenta que se avecina, es en la turbulencia donde encontrarás tu verdadero norte. Con el cielo rugiendo en mi oído, me di cuenta de que este viaje espiritual apenas comenzaba, y la tormenta exterior reflejaba la lucha interna que aún debía enfrentar. Así que, me preparé para el desafío. ¿Qué revelaciones se ocultan detrás de esta tormenta?, me pregunté, con la certeza de que la verdad nunca deja de ser revelada, incluso cuando el camino se oscurece. A medida que el viento levantaba olas en el agua, mi corazón latía con fuerza. Sentí que cada viento de tormenta que arremetía contra mí era un eco de mis propias turbulencias internas, un recordatorio de que el cambio es la única constante. Mientras me concentraba en la llegada de la tormenta, comencé a notar figuras flotantes en la neblina que se elevaba del agua. Eran siluetas de seres que parecían vibrar con un aura de luz, cada una única en su forma y color, como si fueran fragmentos de mi propia psique. Una de las figuras se acercó a mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su presencia envolvente. Soy la representación de tus pasiones olvidadas, dijo con una voz suave que resonaba en mi ser. A menudo pasas por alto aquellas partes de tu alma que buscan ser escuchadas y expresadas. Y si la tormenta que temes te lleva a reencontrarte con ellas, la idea me sorprendió y me llenó de curiosidad. Había tantos sueños que había dejado de lado, tantas pasiones que había etiquetado como irrelevantes en el camino del deber ser. ¿Cómo puedo encontrar lo que he perdido?, pregunté, ansioso por comprender. La figura hizo un gesto hacia la tormenta que se desataba a lo lejos. Escucha el sonido del trueno, siente la energía de los relámpagos. Cada rayo que cruza el cielo es una chispa de inspiración, esperando que tomes el riesgo de perseguir tus deseos auténticos. No temas ser golpeado, el crecimiento a menudo se encuentra en las batallas más feroces. Con cada palabra de la figura, me iba sintiendo más ligero. ¿Cuántas veces había dejado de perseguir esos anhelos porque creía que seguir un camino seguro era lo más sensato? Esos momentos de inspiración y claridad que había relegado se agolpaban en mi interior, gritando por salir a la luz. Mientras reflexionaba sobre esto, el agua comenzó a vibrar aún más intensamente. Las imágenes de mis antiguas pasiones comenzaron a surgir con fuerza. Vi la danza, la pintura, la escritura, voces que había silenciado en el nombre de la seguridad y el conformismo. Estas son las huellas de tu alma, dijo la figura, indicándome que era momento de abrazarlas de nuevo. Sin embargo, en medio de este despertar, una sombra se cernía sobre mí. Una figura oscura emergió del agua, sus ojos resplandecían con una intensidad inquietante. ¿Acaso te atreverás a desafiar la opinión de los demás?
¿Cómo puedes ser tan egocéntrico al pensar que tus pasiones importan?, preguntó, su voz más amenazante que el estruendo de los truenos. Sintonicé con su energía negativa, pero en vez de dejarme dominar, recordé las palabras de la figura luminosa. ¿Y si el miedo es solo un obstáculo que debo atravesar? Si lo que los demás piensan no define mi valor, ¿qué pasaría si me permito ser el dueño de mi propia narrativa? En la angustia de la batalla interna, una verdad resplandeció: la tormenta no iba a desaparecer, pero yo tenía el poder de surcar sus oleadas. La pregunta se volvió más profunda: ¿qué pasaría si al caer me levantara, más fuerte y más libre que antes? Con esta intención en el corazón, decidí enfrentarlo, ser el navegante en esta tempestad, y no el náufrago perdido. Mientras la tormenta seguía rugiendo, me di cuenta de que cada destello y trueno eran recordatorios de que la luz siempre puede surgir de la oscuridad. Fue entonces que una nueva visión se presentó ante mí: las figuras en el agua comenzaron a danzar, llenas de alegría, y el cielo comenzó a mostrar destellos de esperanza. Con cada paso que daba en dirección a mis pasiones, el viento se suavizaba. La tormenta no se desvanecía, pero sí comenzaba a transformarse. ¿Podría ser que cada tormenta trae consigo la posibilidad de renacer?, me pregunté mientras continuaba avanzando, el corazón palpitante y el alma en llamas. Y así, en ese momento de revelación, me quedé contemplando el horizonte iluminado por los relámpagos, con una nueva interrogante emergiendo: ¿qué nuevas verdades desean manifestarse cuando finalmente me atreva a compartir mi luz con el mundo? El resplandor de los relámpagos me rodeaba como un manto de posibilidades. Los ecos de la tormenta resonaban en mi interior, y cada ola que subía y bajaba parecía resonar con un latido fresco de vida. Profundamente inmerso en esta vibrante experiencia, me dejé llevar por la danza de las figuras en el agua, sintiendo cómo su energía colectiva pulsaba en sincronía con mis propios anhelos. Mientras me concentraba en la luz que emanaban, las figuras comenzaron a cambiar de forma, transformándose en recuerdos de momentos significativos en mi vida. Cada uno se presentó como una memoria colorida, escenas de pasión, amor y creación que había olvidado. Entonces vi un recuerdo: una tarde soleada llena de risas y colores, cuando dibujaba sin inhibiciones, sin preocuparme del que dirían. Nunca es demasiado tarde para reconectar con esa esencia, susurró la figura luminosa que había hablado antes, cuando instintivamente alargué la mano hacia las imágenes. Una de ellas se desvaneció y se convirtió en un camino de luz. Un ardor me llenó, un abrazo cálido que me decía que sigue avanzando. Este nuevo sendero se extendía frente a mí, lleno de luminosidad y posibilidades. Aquí no había juicio ni prisa, solo un espacio seguro para explorar mi ser más auténtico. Avancé y llegué a un cruce donde los caminos se bifurcaban. Nubes de incertidumbre suspendidas en el aire parecían manifestar mis dudas, burlándose de mis pasos hacia adelante. En ese preciso instante, la figura oscura apareció de nuevo, cubriendo la luz con su sombra. Estás perdiendo el tiempo. La seguridad está en la conformidad, no en este juego temerario. Mira a tu alrededor, no hay nadie que te siga, dijo con desdén. Aquel desafío se transformó en una invitación a profundizar en mi propia valentía. ¿Y si este es el momento de crear mi propio folclore?, me pregunté. ¿Qué tal si permito que mi voz resuene, aunque sea la única que se escuche? Esta idea fue un disparador, encendió una chispa dentro de mí que se intensificó a medida que me acercaba a la bifurcación. Consciente de que la sombra intentaba asustarme, decidí tomar uno de los caminos. A medida que avanzaba, el camino comenzó a brillar con más intensidad y las figuras danzantes comenzaron a relucir con alegría, iluminando mis recuerdos más profundos. Sentí sus auras unidas a las mías, donde los inspiradores instantes de mi vida se unieron para recorrer junto a mí este nuevo sendero. Entonces el aire se llenó con música etérea, una melodía que parecía cantar a mi ser. Era la canción de mis sueños olvidados, también un llamado hacia lo que había estado tan cerca y a la vez tan lejos. Dame el valor de liberarme de las cadenas de la duda, murmuré al universo. En ese momento, la bruma se disipó por completo, y la luz del camino se expandió en un espectro de colores tan vívido que me sentí parte de un lienzo en movimiento. Cada paso en esta nueva dirección parecía llevarme hacia un crecimiento más profundo, donde cada miedo que enfrentaba se convertía en fuerza. Al llegar al final del camino, se presentó un nuevo horizonte,
donde se alzaba un inmenso árbol, cuyas raíces estaban firmemente plantadas en la tierra, simbolizando el crecimiento personal. En sus ramas había múltiples caminos que se despliegaban, cada uno representando una posibilidad aún por explorar. Mientras contemplaba el árbol, una pregunta brotó en mi corazón: ¿qué pasaría si ese crecimiento no solo me transformara a mí, sino que también inspirara a otros a redescubrir sus pasiones? Justo cuando pensé en esto, una suave brisa me envolvió y el murmullo de la música etérea se intensificó. El camino hacia el árbol parecía estar lleno de promesas. Sin embargo, sabía que el viaje apenas comenzaba y que las revelaciones aún estaban por llegar. ¿Cuántos caminos inexplorados quedan por recorrer y qué secretos me depara la siguiente encrucijada de mi viaje? Los primeros pasos hacia el árbol fueron como entrar en un santuario. Cada hoja brillaba con un resplandor dorado, y su fragancia me llenaba de una calidez indescriptible. Mientras me acercaba, las ramas comenzaron a vibrar, y un suave murmullo pareció fluir a través de su tronco, como si contara historias de aquellos que habían estado ahí antes, uniendo sus vidas a la tierra, al cielo y al agua. Era un lugar de conexión profunda, donde la esencia de cada viajero anterior parecía quedar impregnada en el aire. Las raíces se extendían como sinfonías bajo la superficie, uniendo al árbol con cada ser que había buscado refugio en su sombra. De repente, supe que tenía que tocar el tronco. En el instante que mis dedos hicieron contacto, visiones comenzaron a surgir ante mí, como si cada fibra de su ser fuera un hilo conectado a mi propia existencia. Vi fragmentos de vidas pasadas, historias de búsqueda y de lucha, adornadas de momentos de claridad y de desbordante amor. Cada visión se sentía como si fuera un eco de mi propia búsqueda, una resonancia de mi corazón. ¿Qué lecciones has aprendido que aún no he descubierto?, pregunté en silencio, sintiendo el peso de la sabiduría acumulada en cada anillo del árbol. Justo entonces, una luz verde comenzó a emanar de su interior, proyectándose hacia mí como un faro. Sentí un impulso a seguir esa llama vital y, poco a poco, las visiones se tornaron más cercanas. Una imagen se clarificó: un niño pequeño, lleno de curiosidad, explorando el mundo con su mirada inocente. ¿Cuántas veces había yo olvidado su esencia, su simpleza? En la imagen del niño, había un desafío y una invitación: recuerda la alegría de aprender. Recuerda el poder creativo que aún reside en ti. Las palabras resuenan, haciendo eco en la vastedad del silencio que habitaba el entorno. Me di cuenta de que había estado buscando respuestas en lugares ajenos, mientras mi niño interno solo pedía un espacio para florecer. De repente, la figura oscura apareció de nuevo entre las sombras del árbol, tomando una forma casi etérea, como un recordatorio de las dudas que habían crecido en mi mente. Vaya, parece que has encontrado el camino hacia el poder. Pero, ¿acaso crees que todo es tan sencillo? ¿Qué pasará cuando enfrentes la realidad, el juicio y el dolor?, preguntó, su voz reverberando con un eco familiar. Sin embargo, ahora era diferente. Sus palabras no parecían aterradoras, sino que eran un reto. ¿Permitirás que tus viejos temores te controlen una vez más, o elegirás ser el creador de tu historia? La luz verde se intensificó y la figura oscura pareció tambalearse, incapaz de sostener su forma. Por primera vez, entendí que aquellas dudas no eran más que sombras del pasado, sin poder sobre el presente si decidía darles la espalda. Miré al árbol con renovado propósito. Sé que el recorrido no será fácil, pero cada paso estará guiado por la luz de mis sinceros anhelos. Mi niño interno merece crecer y florecer. Así, decidí abrazar el desafío con valentía. Mientras me alejaba del árbol, un nuevo camino se iluminó ante mí, un sendero colmado de mariposas brillantes que parecían danzar al ritmo de mis latidos. Era evidente que había más por descubrir, más lecciones guardadas y más luces por seguir. Cada mariposa representaba un aspecto de mí mismo que anhelaba ser liberado, un potencial esperando ser reivindicado. Sentí el viento soplar con la calidez del entendimiento, y una nueva pregunta brotó dentro de mí: ¿qué es lo que realmente deseo crear en este viaje? ¿Cómo puedo tejer mi voz en un mundo que parece estar esperando su propia sinfonía? Con cada paso hacia adelante, me preparaba para ser parte de la melodía que anhelaba surgir, la sinfonía de la autenticidad. Sin embargo, antes de perderme por completo en la danza de colores y formas, un susurro atravesó mi corazón, una advertencia que resonó con fuerza: aún quedan sombras que confrontar.
¿Serás capaz de ver y amar cada fragmento de tu ser, incluso aquellos que has ocultado? Al despertar de un sueño tan vívido y profundamente transformador, un silencio palpable llenó el aire que me rodeaba. Miré alrededor, los destellos del amanecer se filtraban a través de la ventana, llenando mi habitación de luz dorada. Pero esta vez, algo era diferente. La energía que impregnaba esos rayos de sol parecía vibrar con una intensidad renovada, como si el universo mismo estuviera celebrando mi regreso. A medida que me senté, recordé cada imagen, cada figura que había encontrado en mi travesía. Sintiéndome conectado a todas ellas, comprendí que mis miedos, mis pasiones, cada sombra y cada anhelo, eran parte inseparable de mi ser. Simultáneamente, sentí una profunda paz, había enfrentado la tormenta en mi interior y había comenzado a reconocer y abrazar cada parte de mí, incluso aquellas que habían sido relegadas a la oscuridad. Fue entonces que, en una epifanía brillante, entendí la verdadera esencia de lo que había aprendido en aquel viaje. La revelación no era solo sobre mí, era que cada uno de nosotros lleva en sí la chispa del universo, y cuando elegimos enfrentar nuestra luz y nuestra oscuridad, no solo nos transformamos, sino que también brindamos la oportunidad a otros de hacer lo mismo. La conexión que experimenté al tocar la esencia del árbol, las figuras flotantes, el canto de las aves, todo eso era un recordatorio de que nuestro viaje es colectivo, cada elección resuena en el tejido de la humanidad. Será un viaje hacia el autoconocimiento y la expresión auténtica, pensé mientras una sonrisa brotaba en mis labios. La certeza de que compartirme al mundo no solo iluminaría mi camino, sino que también podría ser el faro para otros que, como yo, se encuentran en la búsqueda de su verdad. Un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de mí, no podía guardar para mí solo lo que había aprendido. Tenía que compartirlo. Tenía que dar voz a cada pedazo de esa historia, a cada experiencia en la tormenta, a cada rayo de luz que había encontrado en el proceso. Mis luchas eran el reflejo de las luchas de muchos, y si mi viaje podía inspirar esperanza, entonces debía tener el valor de revelarlo. Mientras me levantaba, una calma interior me envolvió, arropándome en un manto de claridad y propósito. Y en ese instante, una frase penetró mi corazón como un susurro divino: al aceptar lo que soy, transformo mi sombra en luz para guiar a otros. Caminé hacia la ventana, sintiendo que cada paso resonaba con la melodía de mis anhelos. Miré al horizonte, donde el sol hacía bailar las hojas de los árboles, inundando de vida todo a su paso. La paz llenó mi ser mientras sabía que el viaje no había hecho más que comenzar. Cada amanecer representaba una nueva oportunidad, un nuevo capítulo en la historia de mi vida, cada elección, un hilo que entrelaza mi luz con la de otros, y así, con los brazos abiertos a la vida y el eco de mi verdad resonando en mi corazón, me preparé para abrazar el misterio del futuro. En cada palpitación de mi ser, entendí que el horizonte que se extendía ante mí estaba lleno de posibilidades infinitas, listas para ser exploradas, listas para ser compartidas. El universo había hablado, y en mi viaje hacia adentro, había descubierto que lo más valioso que puedo ofrecerle al mundo es la autenticidad de mi propia voz. Así, tomé una profunda respiración, y en una profunda reflexión, me dejé llevar por la verdad revelada. En el viaje de ser quienes somos, encontramos la luz que puede iluminar hasta las sombras más densas.